Hola, buenas tardes. Bienvenidos ya a la clase. Qué bueno que ya estamos aquí. Listo, yo ya me preparé mi tecito para poder tener la garganta lista, Despejado. despejada. Y pues bienvenidos esta noche. Ya está haciendo fresco aquí en Mexicali. Ha estado unos días a veces más fríos ya que en Tijuana, pero gracias a Dios por este rico clima y hay que cuidarnos nada más de los cambios. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio desarrollando un espíritu de obediencia y siguiendo el modelo de Jesús. Él es nuestro modelo a seguir y su naturaleza es lo que Dios quiere formar en nosotros, que así como Él es, así como Él se movió, ¿sí? Así nos movamos. Somos diferentes físicamente, somos diferentes en muchos aspectos, pero es el mismo espíritu en nosotros. Es que buenas noches a todos y vamos a continuar. Yo voy a estar viendo la página 54 de Me Voy a Pasar. Y pues los discípulos tuvieron realmente directamente la experiencia de ver lo que Jesús hacía. A Jesús como hambre conocerlo, ¿verdad? Su manera de vivir, su manera de hablar, conocer la manera como Dios se movía a través de ellos. Y ese era el discipulado que ellos tuvieron, el estar con Jesús, el hablar con Jesús, el caminar con Él y servirle también, ¿verdad? Y Jesús les enseñaba la palabra y los iba retando, los iba retando. Jesús enseñaba con el ejemplo. Ellos pudieron ver, ¿verdad?, el poder a través de señales y maravillas, milagros que no se habían visto, ¿verdad? Por eso la gente los seguía, por eso la gente se impactaba, ¿verdad? Y corría a escucharle. Yo creo que a las necesidades que había en la gente hacía que corrieran a querer escuchar a Jesús y sus palabras que eran espíritu, eran vida, estaban alimentando el corazón de la gente. Es el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. El pueblo que andaba en valle de sombra de muerte, luz resplandeció, sí, sobre ellos. Él era la luz que vino a resplandecer con la palabra, con su testimonio, con el amor, trayendo, ¿verdad?, una revelación de lo que es el corazón del Padre Celestial. Entonces Jesús hizo esto porque el Padre estaba con él y a través de Jesús el Padre tenía un canal para manifestar su amor, su naturaleza, su voluntad, ¿sí? Y así es como Dios lo hace con sus hijos. Dios nos planta, nos pone en Jesús, nacemos de nuevo y nos mete a Jesús, a Jesús en nosotros, nosotros en Él, para que nosotros podamos, ¿verdad?, vivir la misma vida que Jesús como Hijo de Dios vivió aquí en la tierra. Entonces Él anduvo haciendo milagros y espera que nosotros hagamos milagros. Estas clases nos quieren retar, vienen a retarnos, vienen a edificar nuestra fe, vienen a edificar nuestra identidad, viene a cambiar a veces nuestra manera de pensar, la manera de sentirnos. El mandamiento de que vayan y hagan discípulos y el mandamiento dice de poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Todo eso, pues es un mandamiento que Dios espera que nosotros lo creamos, que es para nosotros y que nosotros podemos también ir y compartir las buenas nuevas, ir y ver necesidades y que Dios pueda usar nuestras vidas. Y estas mismas manitas que tú ve tus manos, ¿verdad? Yo no sé si estén callosas, si estén con cremas o no, ¿verdad? Manos trabajadas, manos cansadas o manos muy creativas, ¿verdad? Lo más importante es que Dios quiere usar nuestras manos porque nuestras manos se convierten en las manos de Dios, las manos, nuestra boca, nuestros labios se convierten en la boca de Dios, ¿sí? Nuestro corazón, Dios lo va formando y lo va haciendo semejante al de Él, para que nosotros nos convirtamos, ¿verdad?, en esos canales de bendición. Entonces, el propósito de los milagros, el propósito de las sanidades es para que el mundo conozca y crea en Jesús, que el mundo pueda darse cuenta que hay un poder que está actuando hoy en día.
Y estamos viendo milagros, estamos viendo, escuchando gente que está siendo sanada, pero a veces la gente no comparte las experiencias, o Dios hizo esto, ¿no? O lo dan como algo común o a la casualidad. No, no, no. Dios está moviendo. Hoy mi esposo tuvo una llamado de una persona que Dios un milagro que médicamente es imposible. Médicamente es imposible, pero Dios lo sanó y no podían creer los médicos los resultados. Y ya les platicaré a esta persona el domingo lo que Dios hizo con su vida. Entonces, él dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, su corazón no cambia, es estable. Nosotros vamos cambiando y Dios quiere que cambiemos conforme a ser conformados más bien a su corazón, que tengamos ese mismo sentir de Dios y que los milagros que Dios quiere hacer, que haya muchos canales de bendición, que pueda ser evangelina, ¿no? Ya sea a través de palabras, a través de consejo, a través de oración, imposición de manos, que podamos ver milagros tras milagros, milagros tras milagros. Este es el tiempo, hay mucha necesidad. Es más, es muy costoso enfermarse. Y la enfermedad no le da gloria a Dios. La enfermedad realmente, a veces la gente, es que tengo mis achaques y mis enfermedades y a veces parecen competencias de ver quién está más enfermo, quién toma más pastillas, quién le duele más. Y como que eso a veces hace que la gente se sienta así, wow, qué tremenda, ¿no? Qué sufrida o qué aguante tienes. Pero eso no glorifica a Dios. Yo creo que lo que glorifica a Dios es que tengas un testimonio de que ya sea que te haya quitado un dolor de cabeza, que te haya quitado, ¿verdad? Te haya salvado de una enfermedad grave, pues es el mismo Dios. Para Dios no hay una enfermedad más fuerte que otra o incurable. Dios no, si resucitó muertos y está resucitando muertos, tanto físicos como espirituales, actualmente Dios sigue resucitando muertos. Entonces, Él es, porque Él es vida. Dios es un Dios de vivos y Dios en su gracia y su misericordia se puede manifestar. Muchas veces no lo hace porque no hay canales, porque la gente tiene temor, porque a veces hay, y si no pasa, y no sé qué decir, no sé qué hacer. Si no es lo que digas y hagas, es la fe. Es la fe. A veces no están todas las palabras, es la fe. La mujer que creyó y no era predicadora, no era nada, era una mujer con un problemón y no había nadie que, yo creo que dice que había gastado todo su dinero, todos sus recursos en médicos y todo para sanar. Llevaba 12 años con un flujo de sangre. Imagínate el nivel de ¿cómo se llama cuando están débiles? Oye, se me fue la palabra, ahí pónganme la palabra. Hay una palabra que cuando tu sangre está débil, que no tienes defensas, ya muy, muy bajos niveles de glóbulos, todo eso, pero pues no hay médicos, realmente pero es probable que ella tenga un cáncer o problemas ahí de la matriz que son muy comunes hoy en día y que los operan, ¿verdad? Pero esta mujer fue sanada porque ella, la hemoglobina, bajo nivel, sí, pero le llaman anemia, estaba anémica, yo creo que bien anémica, y entonces ella tuvo fe. Ella tuvo fe, yo creo que lo único que pensaba, si tan solo, nomás tengo que tocarlo, yo sé que me voy a sanar. Yo creo que ella había oído testimonios y testimonios, es que ella hizo esto y sanó acá. Y el oír testimonios edifica la fe. El oír testimonios de lo que Dios está haciendo en medio de la gente de actualmente o lo que hizo en el pasado, edifica la fe. Porque si ella no hubiera tenido un testimonio, pues es un otro hombre más. ¿Cuánta gente no pasaba por su tierra? Entonces ella es lo que había oído, empezó a edificar en ella un sentir y una fe. Dice, sabes que yo tengo que estar ahí. Y no importa si cómo me sienta, ¿verdad? Yo necesito estar ahí. Y llegó y literalmente pues vemos el gran milagro que está registrado. Y ella rompió una barrera. Y rompió una barrera porque a veces pensamos, no, es que tiene que ser de esta manera, que tiene que ponerte manos o que tiene que decir estas palabras. Jesús sintió cuando ella le tocó, su fe tocó el corazón y su fe sacó poder de Jesús, ¿verdad? Y Jesús lo sintió, ¿sí? Él sintió la fe de la mujer, pero a veces nosotros es que que te tienes que formar o que tienes que hacer esto. No, 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 es su misericordia.
Él puede sanar en cualquier lugar, en la calle, puede sanar en la iglesia, puede sanar en casa, puede sanar en un comercio, en un negocio, en cualquier lugar. Rompamos esa de que, ay, tiene que lo tengo que llevar con el pastor. Te tiene a ti, amado. Nos tiene a cada uno. Necesitamos romper ese sentir de que si no es el pastor o si no es el ungido o aquella persona, no va a suceder. Dios, oye, hay demasiadas necesidades. Ni una persona podía andar de un lado a otro, ¿verdad? Orando por todo el mundo. Jesús era una sola persona y donde él caminó, ¿verdad? Él estuvo sanando y los que se acercaron a él los sanó y él hacía las obras que el Padre le mostraba, ¿sí? Pero por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque el salirse, él envía al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estuvo sobre él, que lo llevó a llevar, la unción estuvo en él para dar buenas nuevas a los afligidos, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos. Es el mismo Espíritu Santo que fue derramado para que nosotros hagamos las mismas obras. Y ahora ya no es un Jesús, es un cuerpo, son muchos miembros, somos muchos hijos que en este tiempo Dios va a desatar a niveles de fe para ver milagros impresionantes. ¿Y que para qué sirve? Para que Jesús sea hecho famoso, para que su nombre sea glorificado, para que la gente conozca su misericordia, que la gente tenga esperanza, para que la gente, ¿verdad?, vuelva su corazón a Él. ¿Sí? El propósito entonces de los milagros es que el mundo conozca y crea que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo ellos puedan tener salvación en su nombre. A esta mujer no le dijo, bueno, primero recibe la salvación. Muchas veces el Señor puede salvar, porque la salvación implica sanidad, implica liberación. La mujer que venía endemoniada, pues Jesús la liberó. No dijo, pues primero recibe, o sea, primero haz esto y es lo otro, congrégate uno tiempo, vente a conseguir. No, la sanidad estuvo para esta mujer y le echó 7 demonios fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el Salvador, es el sanador. Y el sanador está en nosotros. ¿Qué vamos a dar? Lo que está en nosotros. Nosotros no somos los sanadores, somos canales de sanidad, somos como una manguera, pero lo que está en nosotros es lo que damos. Lo que les decía el otro día, ¿no? No, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tenemos a Cristo en nosotros, tenemos su espíritu en nosotros, tenemos la vida de Cristo. Entre más incremente es su vida, su espíritu crezca más en nosotros, pues, nosotros nos unamos en él, tengamos esa conciencia, vamos a sentirnos más seguros, más confiados en conocer el corazón de Dios y no nos va a dar temor estar orando por personas o va a estar, ¿verdad? Simplemente el compartiendo y dando palabras de aliento, dando palabras de vida. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón damos. Dios es un Dios de misericordia, Él se duele de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque lo ha compartido mucho mi esposo. La enfermedad es un azote del enemigo. Te drena, te desgasta física, emocional y económicamente. Pero la sanidad, gloria a Dios. Ayer oía de 2 personas, ¿no? Tuvieron el mismo cáncer que tuve yo, que yo padecí, ¿verdad? Y las dos fallecieron casi en lapso de meses, hace algunos años, ¿no? Y gracias a Dios por su misericordia, o sea, por pura gracia estoy yo aquí viva, ¿no? Porque él no permitió que el enemigo destruyera mi vida y gracias por la oración y gracias por la fe y gracias por los recursos espirituales que tenemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero nosotros tenemos recursos que vienen del cielo. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos nosotros acceso, ¿sí?, a los almacenes del cielo. Ahí hay brazos, ahí hay hígados, ahí o sea, ahí lo que se requiere. Veía yo hace unos días, y voy a tratar de buscarles ese video, un testimonio de milagros que cuando vino el avivamiento en California, el avivamiento pentecostal, ¿verdad? Cómo era una iglesia muy pequeña que empezaron a orar, y Dios se empezó a manifestar poderosamente, pero literalmente personas que no tenían brazo, no había brazo, no que te creció el brazo, no había brazo, los veían literalmente el brazo formarse delante de sus ojos. ¿Sí? De ese tipo de milagros nos va a tocar ver.
Entonces, creamos, ¿no? Creamos. No te espantes por el nombre de la enfermedad o el diagnóstico del médico, porque Jesús tiene un nombre que es por encima de todo nombre, es más poderoso que cualquier otro nombre y es un Dios creativo, es un Dios de milagros, es un Dios que su brazo no se, ahorita, ¿verdad? Se está extendiendo a través de la iglesia para poder sanar, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Entonces, Dios quiere que vivamos una vida de poder. Eso debería ser lo normal en el creyente, tener una vida de poder. Y esto no requiere de años, requiere de fe. Hay gente que puede llevar 10 años, 15 años en la iglesia y vivir un cristianismo normal, un cristianismo, ¿verdad? De cada 8 días, eh, aburrido, pero la vida cristiana no es aburrida. La vida cristiana, perdóname, pero es muy emocionante cuando la vives en el Espíritu, cuando vives en esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque de Él viene vida. Jesús vino, dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces, si tenemos vida, tenemos el que da la vida. Nosotros también podemos dar vida, podemos nosotros impartir vida, la vida del Espíritu que tenemos, ¿sí? Entonces, Dios quiere que seamos testigos de su vida, de su poder, de su gracia y quiere que seamos la diferencia. O sea, la gente, tú, por ejemplo, Gloria, va a las calles, comparte con los migrantes, ¿no? Oye, pues no tienen ni para médico, no tienen para dónde vivir, pero Dios usa su vida para llevar palabras, para edificar, para llevar salvación, para llevar alimento físico, pero también Dios puede sanar y ha estado sanando, ¿verdad? Gente emocionalmente, gente físicamente. Sí, nos está retando, creámosle a Dios. Creámosle a Dios, no nos veamos, quitemos la mirada de nosotros mismos, y, es que pues es que no sé cómo hacerle, y me da miedo, y qué pena, y no, 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 créele a Dios, porque dice, abre tu boca y yo la llenaré. Por eso, si nosotros tenemos una comunión con Él, constante, ¿verdad? Les hablaba el domingo, está sumergiendo en Él esa comunión, hay un aroma, hay una esencia de Él que va impregnando nuestras vidas, que nos va dando un sabor, un sentir diferente. Entonces, cuando haya una necesidad o algo, tú vas a sentir una inquietud, tú vas a sentir como, tengo que hacer algo, ¿no? Y, Señor, ¿qué hago? Y simplemente abre tu boca. Van a salir las palabras que Dios va a empezar a poner en tu corazón, porque Él es el que quiere hablar. Dios es el que quiere tocar. Dios es el que quiere ministrar, ¿ok? Entonces, Jesús vino para salvar a la humanidad, pero muchos no creen en Jesús y se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay quien les comparta. A veces dice, ¿cómo van a saber si no hay quien vaya y les comparta, ¿no? Entonces, la iglesia, está llamada a compartir buenas nuevas, pero también, ¿verdad? Necesita la iglesia moverse en señales, en milagros y en el carácter de Cristo, porque también podemos ir a hablar y hablar y hablar, pero sin una vida de poder, sin un testimonio de poder. Como Pablo compartía, dice, fui con temor, temblor, dice, no quería ir con palabras persuasivas, sino con el poder para que la fe estuviese edificada en el poder de Dios. Dile, Señor, dame esa misericordia, dame ese corazón tuyo, Señor, y que ese poder se pueda manifestar porque se mueve a través del amor. Cuando buscamos el poder para presunción o buscamos el poder para demostrar qué tan espirituales o qué tan fuertes somos o qué tan especiales somos, sabes que estamos permitiendo ese poder. El poder va a fluir por el amor, el poder va a fluir, ¿verdad? Con el mismo corazón de Dios. Cuando una persona no forma el carácter de Cristo, no se impregna de su naturaleza, mal usa el poder. Muchos usan el poder para comerciar con él, y lo vemos, ¿no? Manda ministerios muy grandes y quieres que ore por ti, bueno, manda tal cantidad, deposita tal cantidad y depende de la cantidad hace la oración. O quieres que ser sanado, bueno, yo te voy a dar una rosa, te voy a dar un trapo, te voy a dar esto. Y la gente comercia con el don.
¿sí? Y ese mal usar el don. Entonces, cada quien va a dar cuentas. Entonces, Dios nos da los dones para que a través de él podamos hacer la obra del ministerio, ¿ok? Entonces, tiempo, dice, este tiempo el Espíritu Santo está trabajando a pasos acelerados para cambiar a la iglesia y establecerla en la identidad de poder que Jesús vino a darle, la identidad de hijos, el que podamos, ¿verdad? Está trabajando, porque aquí el problema está aquí. El problema está aquí, el problema está cómo razonamos, cómo percibimos, cómo sentimos. Entonces, el poder de Dios viene a nuestro espíritu. La vida de poder está en el espíritu. ¿Sí? Jesús, hombre, lleno del espíritu, por eso necesitamos el espíritu de Dios, porque separados de él no lo podemos hacer. Por más que hagamos y buenas intenciones, necesitamos el poder dunamis de Dios que viene, sí, del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y a través de ese canal nosotros podamos, ¿verdad?, ejercer ese poder o esa autoridad. ¿Sí? Ahorita la gente, el mundo ve una iglesia, pues sí, con muchos programas, o mucha pobreza, o mucha ignorancia, muchas condiciones, ¿verdad?, que no le atraen al mundo, sin poder, sin carácter, sin un mensaje. Es a veces nada más repetitivo, un gloria a Dios, amén, hermano, y aquí victoria, pero no hay un testimonio vivo de la vida de Dios o del poder de Dios interno que den testimonio hacia la gente, que pueda decir, sabes que yo quiero eso que tú tienes, yo deseo, yo quiero ese poder, yo quiero esa paz que tú tienes, yo quiero ese gozo que tú tienes, yo quiero ese denuedo que tú tienes, yo quiero, sí, o sea, algo que llame la atención. Entonces, a veces la iglesia ha querido ser como el mundo y hace a un lado la unción, o sea, pues ya no necesitamos unción, ya sé cómo predicar, ya sé cómo vestirme, ya sé cómo hacer esto y con lo otro, ¿no? Ya sé cómo organizarme, ya sé cómo hacer las cosas. Y sí puedo estar muy organizado, muy bien, pero lo que necesitamos es poder, necesitamos poder. Necesitamos sí organización, yo no voy en contra de eso, pero necesitamos más que nada el Espíritu de Dios, necesitamos el poder de Dios que esté fluyendo, porque es lo que hace la diferencia. Decía Moisés, ¿cómo van a conocer que somos tu pueblo? Pues que si no es que vayas con nosotros. Entonces nosotros fuera no tenemos poder por nosotros mismos, ¿sí? Pero el que está en nosotros, el Espíritu de Dios, es el que nos vivifica, es el Espíritu de poder, ¿sí? Es el que se va a manifestar. Entonces esa relación con el Espíritu de Dios es bien importante porque es el que es la fuente de poder. Yo te recomiendo mucho, ¿no? Mantente orando en lenguas. Empieza a conectarte, Señor, y en lenguas, en lenguas, en lenguas. Es como conectarte con un generador de poder, de fuerza. Es conectarte con la fuente de poder. Y mientras tú oras en lenguas, ora tu espíritu, no tu razonamiento. Ora tu espíritu. Por eso Dios nos dio el don de lenguas. Y entonces el don de lenguas está edificando nuestro espíritu, está fortaleciendo nuestro espíritu, está abriendo el entendimiento, está trabajando. O sea, aunque no lo ves físicamente, pero internamente está trabajando, ¿sí? Y Pablo decía, yo oro más que ninguno en lengua. Entonces está edificando y ahí es donde viene revelación. Entonces es como estar conectado en una señal directa con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te muestra las cosas que están en el corazón de Dios, te va edificando, te va aclarando la palabra, te da dando discernimiento, te muestra las cosas que son importantes. O sea, Él está trabajando, pero necesitamos estar conectados. Por ejemplo, si ahorita hay muchas redes sociales y todo, no hay muchas maneras de conectarse, unos se conectan por teléfono, otros se conectan por Messenger, otros se conectan por WhatsApp y otros medios que debe haber miles, ¿verdad? Pero es conectarte directamente, esa comunicación privada, ¿no? Con Dios, donde Dios te está hablando, estás recibiendo dirección. Entonces, no solamente recibes dirección y palabras, recibimos poder. Entonces, Pablo y los discípulos, pues por eso Jesús les dijo, deténganse, permanezcan en Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos de poder. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es el poder de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nos permite
movernos, ¿verdad? En la tierra, en estos tiempos, para ser canales de bendición, instrumentos de bendición para otros, ¿ok? Ok. Entonces, el Espíritu Santo está despertando nuestro espíritu para que consideremos, dice, a detalle y guardemos cada palabra que Dios nos está dando u ordenando. Nos hace sensibles, no descuidados con la palabra, como que ponemos ahora atención porque el Espíritu despierta nuestro espíritu. Y antes una prédica, algo que no le entendíamos, que se nos hacía aburrido, o cuando Dios nos hablaba y no escuchábamos, no poníamos atención. Ahora el Espíritu Santo nos está poniendo, ¿no? Despierta nuestro espíritu para darnos cuenta que cada palabra tiene importancia. Y Dios a veces resalta palabras o nos recuerda palabras y nos quiere afirmar. Dios está trabajando a través de la palabra, está trabajando, nos está edificando, nos está formando. Yo sé que muchos, por ejemplo, lo que a nosotros nos pudo haber tomado 10 años, la gente que está entrando ahorita, la gente que está con hambre de Dios, que está buscando de Dios, que tiene un corazón inclinado y obedece a Dios, está creciendo a pasos acelerados. No le está costando trabajo creer a Dios, no le está costando trabajo, simplemente saben quién está en ellos y están descansando en el poder de Dios y en cada oportunidad que tienen, simplemente abren su boca o hacen, ¿verdad? Lo que el impulso que el Espíritu Santo está poniendo en ellos. Y te vas a dar cuenta que van a venir diferentes impulsos, ya no vas a ser insensible. Vas a identificarte con la gente o vas a ver una necesidad y sabes que Dios la quiere sanar o que Dios tiene poder y te vas a atrever a hablar o te vas a atrever, ¿verdad? A orar por la persona. Sí, ya sin esperar, bueno, es que tiene que ser de esta manera, que venga el pastor o algo. Sabes que el pastor no va a estar para todos lados, pero te tiene a ti. Por eso Dios, el Espíritu Santo fue derramado y los ministerios es para preparar y equipar al cuerpo de Cristo, para que todos podamos hacer la obra del ministerio. Jesús no le dijo a los discípulos nada más a los 12, ustedes vayan y eso, le habló con los que estaban ahí al final y los envió. Y esos 500, Jesús les dijo que se quedaran, que no estuvieron los 500 al final. Bueno, fue la gente que ya se cansó, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero los que quedaron fueron embestidos de poder. Y mira que la ciudad se dio cuenta, porque los veía el gozo, veía las lenguas, veía que hablaban en el idioma que ellos hablaban y estaban entendiendo el mensaje. Ese era el poder. El poder, el don de lenguas es un don muy poderoso. A veces lo menospreciamos, queremos hacer muchas cosas. Empecemos con el don de lenguas porque si no podemos sujetar nuestra lengua. El don de lenguas nos ayuda a sujetar esta herramienta que es tan difícil de sujetar, ¿no? Y trabaja, el don de lenguas trabaja en nuestro espíritu y a través de él, ¿verdad? Dios nos da sabiduría, nos da revelación, nos conecta con su corazón. Entonces, dile, Señor, me sensible a tu palabra. No dejemos caer en tierra las palabras, que no caigan en piedra, que no caigan en tierra dura. No, sensible. Entre más la palabra te alimentes, ¿verdad? Vas a tener no solamente un arsenal de que Dios está poniendo, vas de tu interior, van a correr ríos de agua viva. Y la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es vida. Amas la palabra. Ahora te conectas no solamente con un mensaje, te conectas con la palabra, con el Espíritu de Dios que revela la palabra, te conectas con Jesús, quien es la palabra de quien están hablando, te conectas con el corazón del Padre, la palabra no pasa de moda y sabes que entre más te metes con la palabra, versículos que ya habías estudiado, como que de repente el Espíritu te habla una palabra y dices, híjole, esto me está hablando, tú ahora te das cuenta, Dios me está hablando porque en la necesidad, en las circunstancias que vives, el Espíritu te trae una palabra que va y la entiendes, la recibes, y dices tú, wow, y luego te dice, clama, como dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no sabías. Empieza el Espíritu a hablarnos y enseñarnos y a mostrarnos tesoros de la palabra y el poder de la palabra y la gracia que viene de la palabra, o la palabra nos lava, la palabra nos cimenta, la palabra es vida. No, no es aburrida cuando la quieres entender con el alma nada más, con la carne. Cuando la quieres juzgar, cuando vas con ella buscando un árbol de conocimiento nada más. No, es el árbol de vida.
Es Jesús, la palabra hecha carne, y lo que Dios nos dejó su palabra. O sea, Dios nos envió a su Hijo, que es la palabra que se hizo carne, para salvarnos. Pero luego Dios se preocupó para que hombres escribieran su mensaje, esas cartas. Oye, aquí está la gente metiéndose al internet y viendo las tonterías que a veces escriben en el Facebook y que estás leyendo palabras y palabras y te identifiques con la gente que está escribiendo las palabras. Y a veces son cosas importantes y a veces son puras tonterías. Pero ahí está la gente pegada, 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 a ver palabras y palabras y palabras. Y le preguntas, ¿cómo está tu vida de espiritual? No tengo tiempo. Ando apagado, ando con problemas, me siento así, me siento alzada, Dios ya me olvidó. Pero ¿cómo no te vas a sentir así si no tomas tiempo para leer o para comunicarte con el Dios de la palabra? O sea, necesitamos darnos tiempo, ¿verdad? Y no ser descuidados. Y no te estoy diciendo que leas 10 capítulos al diario, con que te sientes, ¿verdad? Y te tomes una taza de café, te tomes un té, te sientes un rato a comer, ¿sí? O un tiempo a meditar y leer un poquito, medite la palabra, pregúntale al Señor, dile a ver qué me quieres decir. Esta fue la manera, mira, por muchos años, yo como creyente, Dios quiere que leamos la palabra. Claro que iba a muchas reuniones, iba a enseñanzas, amado la palabra, pero por cuestiones de que mis niñas estaban chiquitas o andabas muy cansada y pues descuidas la palabra. Y mucho, mucho tiempo. Y mira, Dios se movía, la unción estaba ahí, la gracia estaba ahí, sí, el amor por Dios estaba ahí. Pero hasta que no decidí tomar tiempo, decir, sabes que perdóname Dios porque sí he descuidado el estudiar por mí mismo, el comer la palabra por mí misma, el tener esa comunión contigo y a través de tu palabra. Entonces fue una decisión, digo, Señor, pues ayúdame, Espíritu Santo, yo quiero empezar a ser una persona que se comprometa, ¿verdad?, en estudiar la palabra, en escudriñar. Y empecé, aunque sea 15 minutos, y 15 minutos, y ya después llegó, ya no me podía dormir, sino me bajaba, ¿verdad?, a la cocina y tomaba ese tiempo. Una vez de que ya terminé, muchas veces como esposas o como mamás, ¿verdad? En el día se dificulta por tantas situaciones, obligaciones, responsabilidades, como le quieras llamar. Entonces, sí, al final acabas bien cansado, pero si no dispones un tiempo, así sabes que sí, ahora este es mi tiempo, este es mi tiempo con Dios, ¿no? Y no es mi obligación, no, es mi tiempo, porque en ese es donde yo estoy siendo refrescada, donde mi espíritu se está alimentando. Puedo comer 1000 tacos y tortas y grandes platillos de carne, pero si no alimento mi espíritu con el alimento espiritual que es la palabra, con la presencia de Dios, entonces voy a estar débil espiritualmente y no voy a descubrir las riquezas y los tesoros, no voy a descubrir el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no me tomo el tiempo para estar con Él, para estar meditando en la palabra. Y luego ya empiezas y se vuelve algo que como dices, una necesidad, como beber agua. Te das cuenta que la palabra es agua viva, que la palabra es alimento, que la palabra es luz, que la palabra te establece. Entonces lo que empezó por 15 minutos, después eran horas, horas, y ya te conectas con Dios, que te conectas con su espíritu y con Dios, con la palabra. Entonces ya no importa, te vas organizando y ya tu corazón está conectado a como a esas frecuencias que aún durante el día, en lo que tú estás haciendo, buscas escuchar la palabra, buscas, ¿qué me quieres hablar hoy, Señor? Sabes que Dios es un Dios que se comunica, que no te sientes solo, no te sientes, no te sientes olvidado, porque Él siempre está ahí. Conoces al gran yo soy, el que siempre está ahí, el consolador. Conoces a Dios en muchas facetas. Tal vez no en todas, pero Dios se va a revelar en diferentes áreas, de acuerdo a la necesidad, pero lo vas conociendo. Y entonces ya no es el Dios de tus pastores o el Dios de tus papás o el Dios de tus abuelos, es tu Dios, el Dios que te habla, el Dios que te está preparando, el Dios que te está edificando como hijo. Entonces, ese espíritu de orfandad no puede quedarse, no puede quedarse porque Dios es Padre, porque Dios es amor. Entonces, yo
No sé, yo tengo años de que sola, que me siento sola. Olvídate, no me siento sola. Y he viajado sola, me he quedado sola, no me siento sola porque siempre estoy acompañando y siempre tengo mucho que platicar con el Señor, mucho que hacer, muchas cosas que edifican y edifican y edifican y que emocionan. Entonces, nos va enriqueciendo. Yo te reto, ¿verdad? Sigue adelante, sigue adelante. Que si llegaste a un límite y dijiste, no, pues yo es que por mis tiempos, dile, Señor, ajusta mis tiempos. Yo te voy a asegurar que cuando empieces a edificar tu vida más en la palabra, te vas a sentir más fuerte. Vas a tener más ideas creativas, más sabiduría. No te vas a cansar. Si lo tratas de hacer en tus fuerzas y tu organización y en tu manera, ¿va? Te vas a cansar y lo vas a hacer bien. Pero es más fácil cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? La fuente creativa y nos vivifica, pues no te cansas, no te cansas. Por eso dice que los jóvenes se cansan y que los que esperan el Señor nuevas fuerzas tendrán. Yo sé que sí es cierto, que van a pasar los años y tú ya no es tu fuerza física, ya no es tu sabiduría natural, sino que ahora te estás conectando con una fuerza sobrenatural que te impulsa, ¿no? Y si, aunque se gaste el cuerpo, ¿verdad? Tu espíritu es mucho más fuerte conforme el tiempo pasa. Es lo que pasó Pablo, aunque este hombre natural se va desgastando, ¿sí? El hombre interior cada día se hace más fuerte y esa es la ventaja que tenemos. Y yo creo que al contrario, vives a mayor plenitud la vida. ¿Por qué? Porque ahora ya no estás enfocado con lo que la gente diga, con la gente haga, sino que estás enfocado en conocer a Dios, en obedecer a Dios, en hacer lo que Dios te quiere que hagas, en ser la persona que Dios necesita que seas. Entonces estás enfocado en eso y Dios quiere que seamos bendición, por eso necesita que creamos y que nos movamos en señales y milagros. ¿Por qué? Porque eso va a bendecir a la gente. Dios necesita que nos conectemos con Él y demos su sabiduría, porque eso nos va a bendecir, nos va a enriquecer, pero va a ser bendición para los demás. Los frutos que da un árbol no se los come el árbol. La sombra del árbol bendice aún a los pájaros o a la gente. Y el fruto se los come los pájaros o los animalitos y nosotros nos disfrutamos sus frutos. Las hojas son para medicina. Entonces, Dios quiere que seamos árboles plantados en la casa de Dios y que nuestros frutos, ¿verdad? Sean frutos que den gloria a Dios y que otras gentes puedan ser bendecidos por esos frutos. Dice, a causa que Jesús siempre caminó en la llenura y en el poder del Espíritu, él pudo hacer muchas señales y muchos milagros de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no se limitaba, el reino estaba en él. El Padre que está en mí, decía Jesús, hace las obras. Jesús tenía una conciencia de su identidad de hijo, tenía una conciencia de su relación con el Padre. Y estaba tú en mí, tú en mí, yo en ti, Señor. Entonces, esa es la unidad dentro del Padre. Y un día te voy a dar un ejemplo que se me hizo muy bello y muy práctico yo creo que el domingo, ya no voy a poder este domingo, pero hablábamos y les mostraba una jarra, ¿no? Y les mostraba un vaso, que son de la misma naturaleza, todos los dos son de vidrio, fuimos creados la misma naturaleza de Dios, pero lo importante que es lo que está llenando, porque nosotros somos, dice, vasijas de barro para que la gloria de Dios, lo de Dios sea lo que tiene valor, lo que tiene el valor en nosotros. Entonces, Jesús caminó en esa llenura y por eso decía la palabra, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Orando en lenguas, comunión con Dios, teniendo relación, ¿verdad? La adoración, la alabanza. ¿Sabes que la música tiene tanta influencia? Tanta influencia. La música te puede alegrar, te puede poner triste. La música, las letras y los sonidos es espiritual, es espiritual. La música puede sanar también. La música puede calmar, puede producir diferentes estados de sentimientos en el corazón de la persona. Entonces necesitamos nosotros edificar en nuestros hogares un ambiente de paz, un ambiente de presencia,
un ambiente de gozo, un ambiente donde Dios reine, Dios habita en medio de la alabanza. O sea, somos templos vivos. Nosotros necesitamos edificar, cuidar el corazón. Recuerdo una vez fui a una casa me invitó una persona en Calexico para hablar con ella. Una casa muy bonita y toda de blanco. Esas casas tipo pues, americanas, muebles nuevos, tipo americano, ¿verdad? Y todo de blanco. Y llego y me senté en la sala y pues muy bonito y yo observaba todas las cosas. Ya cuando ella bajó, lo primero que me dijo, ¿verdad? Qué feas vibras, ¿verdad? Qué feas vibras hay aquí, ¿verdad? Y yo quedé pensando en mi casa. Digo, ay Señor, tan a gusto que estoy en mi casa, digo, tan rico, la paz que se siente, la presencia que está ahí, es diferente. Y ella podía gastar dinero y tener cosas muy bellas, pero qué triste, ¿verdad? Que a pesar de que tengas un lugar bello físicamente, no es un lugar donde ni ella estaba contenta. ¿Por qué? Por la vida que estaban llevando, por lo que faltaba la vida. Entonces, llenémonos de vida. Y nosotros somos los que hacemos el ambiente. Nosotros, si las cosas están fuera de orden, si las cosas son caos, ¿sabes qué? Empecemos ordenándonos a nosotros, empecemos poniendo el ambiente interno de la presencia, de la fe, de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que Dios nos da. Dice, mi paz os dejo, el amor que Dios nos da, eso va a ser una fortaleza en nosotros, su paciencia, todo eso es una fortaleza. Y a veces vamos a estar en lugares donde el ambiente es pesado, entonces, pero que no te roben lo que está aquí dentro. Al contrario, nosotros mismos podemos cambiar, como cuando Jesús llega, ¿verdad? El ambiente cambiaba. Hay gente que están en ambientes de trabajo donde la gente es muy majadera, muy pelada, muy peleonera. Y estas personas llegan a la oficina y dicen, cállate porque ya llegó Perenganito. Saben quién es. Y cambian su comportamiento. ¿Por qué? Porque saben que la persona es diferente. Ah, qué triste de ser que llegues y están igual de pelados y que van peleando y que llegues tú y dicen, no, pues no pasó nada, estás igual que ellos. Jesús se notaba cuando él llegaba. Jesús se notaba que hasta los demonios se cimbraban, ¿no? Se atormentaban. ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba en él. La paz de Dios, la justicia de Dios estaba en él. Todo lo del Padre estaba en él. No estaba el mundo, que está en nosotros, porque lo que está en nosotros es lo que vamos a dar. Entonces Jesús podía moverse plenamente, haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Y los señales, los milagros, los seguían. Por la gente admiraba, porque dice, este hombre habla como que tiene poder, no habla como los fariseos. Estaban acostumbrados a escuchar a los fariseos, los que se llaman la ley, pero sus palabras eran diferentes, porque sus palabras eran espíritu, sus palabras eran vida. Y es la misma palabra que nos está dando y los mismos efectos puede operar en nosotros, ¿sí? Si tan solo creemos, si dejamos que la palabra se haga carne en nosotros, si dejamos que la palabra nos molde y nos transforme. Debemos amar y cuidar la unción de Dios. Hace poquito, hace unas semanas, estuvo orando el pastor, por todos estuvo hablando sobre la unción y hubo una impartición de unción. Hubo una impartición, pues por fe la recibimos. Por fe recibimos, ¿verdad? Pero debemos cuidarla. Dios ha impartido tantas cosas a través de la palabra, ha impartido, ha dado, pero muchas veces no sabemos recibir. No sabemos recibir porque pensamos que tengo que sentirlo, tiene que poner manos. Mucha de la misma palabra está impartiendo. No sé si ustedes se han dado cuenta. Muchas veces cuando se está compartiendo la palabra y mi esposo está compartiendo y empieza a orar y te dice agua viva, ta, 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 ta. Y Dios dice esto y esto. Eso es una impartición. Eso es una impartición. Necesitamos de veras no ser tan sensibles como para cachar todo lo que yo estoy impartiendo y dice, Señor, hágase en mí conforme lo que estás diciendo. No, hágase en mí, ¿sí? Porque Dios está dando palabra, ¿sí? Y necesitamos cuidar la unción, que no nos quedemos vacíos. Debemos acrecentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, para que entonces venga un incremento, ¿verdad? De nuevo, un incremento de ese sentir
que Dios está en nosotros y que quiere hacer milagros, que podamos movernos con libertad en esas áreas, ¿sí? Cuidémonos de la presunción, es el enemigo de la unción. Muchas veces hoy lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo no es la unción, es la presunción del hombre. Y Dios no va a competir con su gloria. Dios necesita corazones sencillos, humildes, ¿verdad? Y Dios puede hacer milagros impresionantes. Hay gente que Dios usa fuertemente y son bien sencillos en su corazón, bien, no andan presumiendo. El que no tiene identidad, el que anda buscando, ¿verdad? Que ser reconocido por los dones, no sabe quién es, no tiene identidad. Entonces necesita constantemente estar presumiendo y sacándose la foto y mira Dios, esto, el otro, y como decir yo a través de mí. No, no, no. Los milagros, todo eso son para que Cristo sea exaltado, reconocido, ¿verdad? Y gracias que si usó esta taza, que si usó un vaso, que si usó nuestras vidas, gloria a Dios, lo importante es que la gente se sanó. Y tengamos también cuidado de guardar el corazón, porque algo que apaga la unción es cuando, ¿verdad? Viene el orgullo o cuando vienen resentimientos o áreas del corazón pueden hacer que la unción se contamine y van a apagar. Dios se contrista el Espíritu de Dios. Tenemos que cuidar el corazón. Entonces, cuando tú veas que Dios sana a una persona o Dios bendice a una persona, gózate. Gózate, hay mucha envidia en el cuerpo de Cristo, hay mucha competitividad, mucha competencia. Y ay, ¿por qué así él y a mí no? Pues sabes que la otra persona a lo mejor ha sido más sensible a la palabra, ha sido una persona que busca de Dios, o sea, más tiempo, o a Dios le plació dar la gracia a esa persona y moverse así. Pregúntale al Señor. Pero si lo hace con una persona, lo puede hacer contigo también. Que si ahorita estamos en un proceso de crecimiento, pues seguimos creciendo y va a llegar el momento en que vamos a notar cambios y vamos a notar un mover de Dios. Pero no caigamos en esa trampa de estar criticando y de estar viendo y buscándole todos los pelos y todas las manchas. O sea, todos estamos siendo formados. Yo creo, yo no nos hubiéramos escogido. Eso fue por pura gracia. Por la gracia de Dios decía Pablo, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para mí. Entonces, al contrario, animemos a que la gente, ¿verdad?, se crezca, se desarrolle, se disipule, se forme, que Dios la pueda formar. ¿Por qué? Porque Dios necesita un ejército, Dios necesita una iglesia fuerte. No una iglesia, ¿verdad?, competitiva. Y como mexicanos es parte también de una naturaleza. De que dice, hay países donde se ayudan, donde tienen una manera de pensar tan diferente. No, aquí se avanza, si el que no tranza no avanza. Y para subir aplastas a otro o criticas al otro. Y eso demuestra la falta de lo que hay. O sea, lo que la gente hace de esa manera nomás manifiesta lo que está en el corazón. Y no va a dañar a la persona que está criticando, porque Dios la va a seguir usando. Si tú guardas tu corazón, ¿sí? De toda esa resistencia, de toda esa posición, si la gente no te acepta, no eso, guarda tu corazón para que siempre se mantenga y el agua que fluye a través de agua pura, agua limpia, no agua amarga. Limpia tu corazón. No es tiempo que perder con ver, deja que la gente, cada quien da lo que tiene. Jesús daba vida. Jesús daba vida y lo rechazaron, lo quisieron despeñar. Se burlaron de él, lo criticaron. ¿Sí? Y Jesús guardó su corazón porque sabía quién él era. Y él seguía manifestando misericordia y gracia, lleno de gracia, lleno de verdad. No se dejaba envolver en lo que la gente decía en su contra. Porque él no vino a hacer la voluntad de la gente o agradar a la gente, sino hacer la voluntad del Padre. Y el Padre dice, pues mi hijo amado. ¿Sí? Los mismos hermanos de Jesús lo rechazaron en un principio. Los mismos hermanos, o sea, muchas veces esa es la situación. Pero tú guarda tu corazón y sigue conectado a la fuente de vida. Y hay gente que recibirá de lo que tienes y hay gente que no va a recibir. No te preocupes, no te preocupes, no te resientas. ¿Sí?
Simplemente da, siempre da lo bueno, da lo mejor, da lo que tú tienes. Y si la gente no la recibe, no dejes que eso contamine tu corazón, sino porque cada quien da lo que tiene. Si la gente da palabras de que quieren dañar, si la gente se comporta de esa manera, es porque así está su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque Dios quiere que me uses y Dios quiere esto, pues sí, pero Dios no puede usar vasijas contaminadas. Dios necesita vasijas puras, vasijas limpias. ¿Por qué? Porque lo del Espíritu de Dios se puede contaminar cuando el corazón está contaminado. Entonces sí es importante guardar por sobre todas las cosas el corazón y entonces nada te va a detener. Dios no va a tener impedimentos para incrementar su gracia, para incrementar en ti su favor y su poder. Pero si nosotros no es lo que nos hace la gente, lo que nos descalifica, porque es importante lo que Dios dice, quienes somos delante de Dios. Lo que nos descalifica son nuestras reacciones. Lo que nos califica es no hacer lo que Dios nos dice que hagamos, que Dios nos dice, ¿verdad? Que demos bien, que venzamos con el bien, el mal. Leamos las cartas de Pablo. Dice, no os airéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es un mandamiento. Hay muchas cosas que, no, pues es que no lo siento. Pues no es sentimiento, Señor. Yo he ido en el canto que te decía, muchas veces he llegado llorando y con tu amor me supiste consolar. Tú siempre atendiste mi llamado. ¿Cuántas veces no llegas tú con el Señor y llegas cargado o llegas molesto? Claro que sí. Hay situaciones que a veces son indignantes, pero en lugar de estar vaciando ese veneno o esa molestia con todo el mundo o en el internet, mejor solo que mal acompañado, ve con el Señor y habla con Él. Y derrama el corazón, derrama esa basura delante de Él. Él ya sabe dónde echarla. No te la quedes y deja que te dé gracia y deja que Él consuele y deja que Él vivifique y deja que Él sane el corazón y deja que él ponga más de su espíritu y más de su gracia. Entonces no te van a salir tantas arrugas, entonces no te vas a estar, ¿verdad?, enfermando. Hay muchas enfermedades que mucho el cuerpo de Cristo está padeciendo, en artritis y muchas enfermedades psicosomáticas, igual que el mundo. ¿Por qué? Por las cuestiones del corazón. Porque está la palabra, pero no está la obediencia. Dios quiere que estemos sanos, que estemos, ¿verdad?, completos en Él y que vivamos una vida en abundancia. Pero requiere el corazón. Decía un mensaje que subió una persona, ¿no? El estómago es el cerebro. Tenemos este cerebro, pero en nuestro estómago hay un cerebro, por eso hay tantas situaciones estomacales que vienen a padecer con el estrés y con tantas cosas, ¿no? Pero necesitamos aprender a vivir en la paz de Dios. Señor, enséñame tu paz. Por eso, yo te animo, tómate aunque sea 15 minutos, media hora, una hora, adórale, quédate quieto, descansa en Él y deja que Él te hable. Entonces de Él va a venir vida, de Él va a venir sanidad, de Él va a venir fortaleza, de Él va a venir sabiduría. O sea, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús en los lugares celestiales empiezan a ser derramadas, te conectas con el cielo. Entonces, donde quiera que estás, pues el reino va en ti, la presencia va en ti. Yo por eso a veces me equivoco tanto de carritos en el mercado y les da risa a mis hijos o a mi esposo porque siempre ando perdiendo el carrito o siempre ando cogiendo el carrito de otra persona porque vas en la chorcha, ¿no? Voy más conectada con el Señor y platicando y me les pierdo y voy por aquí y por allá y veo lo que necesito, pero muchas veces nomás es más que nada aprovecho el mercado y voy orando en lengua, voy platicando con el Señor. Entonces cuando ya acordé, dije, ¿dónde quedó el carrito? ¿Dónde quedó esto? O ya llego con un carrito de otra persona y pues sí, me pasa muy comúnmente, pero pues es parte, ¿no? De que, te digo, no te sientes sola, siempre vas edificándote. Bueno, ok, continuamos. Dice, los envió de dos en dos, ¿ok? Como equipos. Jesús envió a sus discípulos a compartir la palabra y a sanar enfermos en grupos de dos en dos. Primero por el principio aquí dice de la multiplicación, de que uno echa fuera 1000, dos a 10,000, y también porque él sabía que si la fe de uno flaqueaba, el otro iba a estar ahí para levantarlo.
¿Sabe? Nosotros vemos en parte, vamos en dos y nos complementamos. A veces son diferentes funciones, diferentes niveles de fe. Entonces necesitamos aprender a trabajar en equipo. Necesitamos aprender, uno tiene más paciencia en la consejería, otro tiene palabras de sabiduría, otro se mueve en diferentes áreas. Entonces, cuando empieza a trabajar en equipo, ¿verdad? La fe se multiplica, la unción se multiplica. Entonces vienen resultados. Estos hombres regresaron bien contentos. Dice, venían felices porque veían cómo hasta los demonios se sujetaban, ¿no? Entonces, una de las cosas que a través de la Universidad de UPRE y a través de estas enseñanzas es irnos formando, irnos desarrollando y que podamos trabajar en equipo, que podamos conocernos, ¿verdad? Y a lo mejor un tiempo, una ocasión, te va Dios a poner con una persona como pareja, con los esposos, ¿verdad? Qué padre que sean equipo. Yo creo que parte de lo que nuestra vida como matrimonio ha hecho que, que podamos avanzar por tantos años, ya vamos a cumplir creo que los 40 por ahí, el año que entra. Entonces imagínate cuántos de casados que ahorita la gente ya no dura los matrimonios, pero es que también aprendimos a ser equipo, aprendimos a ser equipo en ministerio, aprendimos a ser equipo, ¿no? Y eso nos fortalece. Una vez nos dio una palabra, ustedes son como Priscila y Aquila, ustedes trabajan como equipo. Entonces, por eso sabemos, ¿no? Podemos compartir al mismo nivel la palabra, podemos ministrar, podemos mover las fortalezas de uno, ayudan al otro. Cada quien tenemos ambos somos muy diferentes, pero tenemos diferentes fortalezas que nos complementamos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. No estar compitiendo, no estarnos retando uno al otro, no, porque honramos la unción de cada uno. Nosotros salimos fuera de la ciudad o vamos a ministrar, pues sabemos que necesitamos ir, no como nomás como marido y mujer o esposos, no, necesitamos caminar en la unción. Y como vas a otro lugar, tú no vas con una unción de pastor porque tú no eres el pastor de ese lugar. Entonces tú tienes que moverte en la unción que Dios te da, si es una unción profética, si es una unción de maestro, si es una unción apostólica, si es una unción de guerra, te mueves y vas con equipo. Ahora, si sabes trabajar con equipo con una persona, va a ser fácil que trabajes con equipo con otros. Aquí uno de los problemas que muchas veces hay en la iglesia y cuando viajes misioneros o algo así, ay, hola, cómo les cuesta trabajar en equipo. ¿Y a mí por qué? ¿Y ya qué? Entonces están compitiendo y están a veces, ¿verdad? Echándose unos a los otros. Yo no sé con cuántos equipos he viajado, muchos equipos y en muchos viajes, por ejemplo, estos últimos viajes, mi trabajo es servir a los nuevos. En la traducción, eso es mi trabajo, el traducir y el ayudar y a veces el cargarles y llevar, ay, que tú eres la pastora, que quién sabe, no, sabes que somos siervos. Estamos para servirnos unos a otros, para que se logre un objetivo, para que otros también crezcan y se desarrollen. ¿Sí? Entonces, si tenemos el corazón de siervo, pues a lo mejor un día a ti te toca, ¿verdad? Estar liderando un área, pero cuando llegas con otros, pues tú sirves al que está liderando y juntos nos servimos. El que quiere ser grande, pues aprenda a servir. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, Jesús pudo haberlos mandado solos como llanero solitario. Jesús quería enseñarles a trabajar como equipo y la iglesia necesita trabajar en esa unidad y como equipo y gozarse con los éxitos de otros, ¿verdad? Y gozarse con la bendición de que tenemos otra persona. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que Dios quiere realizar no las vas a realizar contigo solo. Por ejemplo, Sergio no puede tener hijos por sí mismo, así como en un matrimonio se necesitan dos para que se dé a luz una familia. Entonces, para dar a luz muchas veces propósitos o para alcanzar un propósito mayor, necesitamos encontrar la parte del equipo, los miembros con los cuales tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque así como un cuerpo son diferentes miembros, ¿verdad? Necesitamos encontrar nuestra tribu, encontrar aquellos con los cuales, ¿verdad? Nos identificamos más por la unción, por el llamado, por la carga que tenemos.
Entonces, no todos van a traer la misma carga. Yo muchas veces he querido que todos, y mira, la invitación es para todos, y vamos a esto, todos. La gente no responde igual. Entonces, si me voy a poner frustrada porque no responde igual, pues ya estaría yo enferma del hígado. ¿Sí? Pero cuando tú encuentras la persona, detectas la unción que tiene y logras que se conecte el equipo, se conecte esa fuerza, es una maravilla, porque no la estás cargando, no la estás empujando, simplemente está fluyendo en su llamado, está fluyendo en su unción. ¿Sí? Entonces Jesús supo conectarlos en equipo y esto trajo un mayor alcance, un incremento en la fe. La gente que los recibió fue bendecida, ¿sí? Estaban siendo enseñados, estaban siendo equipados y en ese entrenamiento los milagros se estaban manifestando. Ya ellos venían contentos de ver el poder y la gracia de Dios operando a través de ellos. Entonces es muy importante que nosotros creamos que la voluntad de Dios es que recibamos poder. ¿Sí? Dios quiere que recibamos poder y necesitamos buscar su poder. ¿Sí? Buscar, Señor, incrementa mi fe, porque la fe va a venir. El poder va a venir entre mayor conocimiento, entre mayor sabiduría, entre mayor revelación, entre mayor la fe. El poder se va a manifestar de una manera natural, no vas a tener que estar pujando, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos que se mantuvieran juntos, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Para que recibieran el poder del Espíritu. Lo que apaga el poder, lo que apaga el fluir de Dios es la incredulidad, es la falta de confianza, ¿sí? Dios quiere sanar, sí quiere sanar. Dios quiere liberar, esa es su voluntad. Pero así como es la voluntad de Dios que todos se salven, pero no todos se salvan, ¿verdad? Solamente el que cree, solamente el que recibe. Entonces, la voluntad de Dios es dar poder, la voluntad de Dios es sanar, la voluntad de Dios es salvar, pero nosotros podemos, ¿verdad? Entrar en esa voluntad cuando creemos, cuando recibimos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos de creer y vivir no una vida cristiana mediocre, sino una vida cristiana de poder, con autoridad, para que podamos ver las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros. Y más si tú estás, Dios te ha llamado a evangelismo, Dios te está ya sacando hacia afuera, de necesidades, créele. Créele, aunque tengas poco tiempo o que tengas ese, tú vas a sentir un impulso y Dios te va a usar y te vas a quedar, ¿a poco? No te la vas a creer, pero sí, Dios va a usar tu vida. Eh, ok. Bueno, Jesús trabajó en equipo con sus discípulos también, ¿sí? No solamente los envió primero, Él los atrajo hacia Él y entonces empezó a formarlos. Tenían problemas al principio, había competencias y imagínate, pues son de diferentes, había un cobrador de impuestos, había pescadores, había diferentes hombres que fueron siguiendo a Jesús y tuvieron que aprender a convivir, tuvieron que aprender a relacionarse, tuvieron que aprender. Entonces, yo creo que ese es el proceso a veces difícil, que mucha gente no pasa la prueba porque no aprende a ser parte de un cuerpo, porque hay un espíritu independiente, porque hay temores, porque hay rechazos, porque se sienten seguros. Sabes que necesitas confiar en el Señor y dejar que Él toque y sane el corazón, porque te vas a tener que conectar con el cuerpo. No, a lo mejor no con todo el cuerpo, no con toda la iglesia, pero sí es importante que te conectes con la casa, con la visión, que te conectes con las partes o las personas que Dios necesita que te conectes. ¿Por qué? Porque eso va a desarrollar, va a completar lo que Dios tiene. Es como un rompecabezas, son muchas piezas, pero para que funcione el rompecabezas necesitas todas las piezas y necesitas encontrar el lugar de cada pieza. Cuando tú conectas una pieza con otra, la imagen se empieza a ver más clara y más clara. Entre más piezas conectas, la imagen, la parte que estás trabajando, se va viendo, ya sea globos, ositos, mapa, lo que tú quieras, se empieza a formar. Entonces así es. Entre más, si tú te conectas, no te, eres una pieza de ese rompecabezas, no te vas a conectar con todas las piezas, pero sí es importante que te conectes. ¿Por qué? Porque eso te va a dar fuerza, porque eso te va a complementar.
hay áreas que tú no sabes, no conoces de ti mismo, ¿verdad? Pero al conectarte con las piezas indicadas, con las personas indicadas, te va a ayudar y te va a desarrollar, te va a impulsar, te va a edificar y tú vas a edificar a otros, tú vas a ser un complemento para otros. Qué triste es, ¿verdad? Que cuando Dios venga queriendo hacer un mover poderoso de sanidad en estos tiempos, sean bien poquitos los que se puedan mover, bien poquitos los que le crean a Dios y puedan ser de bendición allá afuera donde Dios los mande. Qué triste. Y mucho porque no estuvieron creciendo, porque les faltó fe, porque no avanzaron, no maduraron, porque no se conectaron a visión, siguieron su vida. Yo voy, soy independiente y yo nada más quiero mi salvación y estar a gusto. No, conéctate con la visión de Dios, conéctate con la visión de la casa. La manera de llevar el Evangelio de Jesucristo es haciéndolo como Él lo hizo, ¿sí? Él es el modelo, Él es el modelo y como Pablo decía, él proclamaba que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra de Dios es poder, es para salvación, es para edificación, ¿verdad? De otros. Entonces, él compartió el Evangelio y leíamos ahí esta escritura en 1 de Corintios 2:1-5 que hablaba hace rato, que dice así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Su vida, su vida se convirtió en una demostración del Espíritu, no solamente las palabras. Él mismo se convirtió en un mensaje. La palabra misma, ¿verdad? Venía, fluía a través porque estaba en él. Entonces, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, Pablo era brillante, Pablo era sabio, Pablo tenía argumentos, tenía carácter, era intelectual, era religioso, pero él prefirió, ¿sí?, despojarse de todo eso para seguir el modelo de Jesús. Jesús ha tenido éxito, han pasado siglos, su palabra sigue estando, la ha querido destruir. Ahorita está un mover fuerte en contra de Cristo, en el anticristo tremendo, pero no lo van a destruir. Entonces Jesús siempre fue guiado por el Espíritu Santo y Pablo quería hacer las mismas obras y quería hacerlo como Jesús. Entonces él no descuidó el estudio de las Escrituras, no descuidó el conocer, dice, yo me he propuesto conocer a Cristo, conocer la cruz, el poder que hay en la cruz, para que Cristo le fuese revelado, ¿sí? Y su confianza no estaba en sí mismo, sino en Dios, y su relación crecía conforme él, ¿verdad? Iba conociendo más, pues más se cimentaba, más se cimentaba. Es bien importante, estamos viviendo un mundo en confusión, en tinieblas, es bien importante que te cimientes más y más y más y más en él. Arráigate. Si se está cayendo la pared, métele un cimiento más fuerte. Entonces, y Pablo pues aprendió ya no a depender de su intelecto ni de sus habilidades, sino en la guianza del Espíritu Santo que estaba morando dentro de él. Por eso lo oraba en lenguas. O sea, él en lenguas se encontró en situaciones muy difíciles, en persecución, en cárcel, pues su comunión con Dios siempre estuvo ahí y él por eso oraba tanto en lenguas, porque así edificaba y fortalecía su espíritu, su fe se incrementaba y veía lo que viera, lo que viera y lo pasaba, lo que pasaba. Él estaba sobre la roca, estaba fundamentado. Entonces, pues es importante esto. Mateo 24, 23-25 dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino.
Un día vamos a tener la oportunidad de volver a repasar lo que es las dimensiones del Evangelio del Reino. Actualmente vemos el Evangelio que se comparte, ¿verdad? Un Evangelio para el hombre, un Evangelio de bendición, un Evangelio de salvación, un Evangelio de prosperidad, pero nos falta todas las dimensiones. Sí es importante que lo digiramos, ¿verdad? Y que vayamos hacia donde Dios nos está llevando, a poder tener el reino en nosotros, poder predicar o compartir ese evangelio poderoso, el evangelio del reino. Y entonces, fíjate, yo como predicaba y se movía en este nivel, iba también sanando enfermedades y toda dolencia del pueblo. Dice que se difundió la fama de él por todos lados, en toda Siria, y todos los enfermos les eran traídos, los que tenían dolencias, los afligidos, los que estaban atormentados, los endemoniados. Jesús no dijo, ay, no, este sí, este no. O sea, le traían de todo, pero en el reino no hay enfermedad, en el reino hay poder. Entonces, Jesús dice los lunáticos, los paralíticos, y a todos los sanó. Entonces la gente los seguía y la fama de Jesús se difundía por todos lados. Hagamos famoso a Jesús. Hagamos, movámonos, retémonos a creer, ¿verdad? Que Dios nos está moviendo, nos está empujando a creer que Dios quiere hacer milagros. Y ahí en tu trabajo, Jaime, ahí donde estás, a cualquier oportunidad, el Espíritu te va a poner, entonces tú puedas manifestar, ¿verdad?, el poder de Dios en tu vida. Amén. En tu vida para que otros sean bendecidos y conozcan al Dios de poder. Bueno, ahí nos vamos a detener. Ahí nos vamos a detener. Y yo sé, varias palabras proféticas hablan de vienen sanidades, vienen milagros. Esa es tu porción. Esa es tu porción. Últimamente he estado sacando y subiendo algunas palabras en Agua Viva que fueron habladas Agua Viva. Yo te recomiendo, velas, medítalas, óralas y créelas, aunque las haya dado Dios en tiempos pasados. En la mañana que estaba orando me ponía ese sentir, ¿no? La palabra se cumple en su tiempo. Y si la semilla que fue sembrada tiempo atrás, hay gente que fue caminando con ella y fue en el proceso, la palabra creciendo en ellos y se va a manifestar. Pero hay gente que en este tiempo está siendo parte de la casa, está siendo parte de la visión de lo que Dios quiere hacer. Y si es parte de la herencia, es una unción de sanidad, es una unción de milagros. Dios nos está hablando de esto es porque Él lo quiere hacer. Entonces toma la palabra, cree la palabra, ora esas palabras y dile, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Laura, Dios va a usar, y yo sé que ya está usando tu vida, ahí donde tú trabajas hoy, para dar palabras de vida, para sanidad. Eres una mujer de fe y yo sé que esto se va a incrementar en todos ustedes, ¿ok? Pues que Dios les bendiga y gracias Dios por esta palabra. Gracias Señor porque quieres desarrollarnos, Señor, y queremos ser como Jesús. Queremos ser una manifestación, Señor, de Jesús aquí en la tierra y que Jesús sea exaltado y glorificado. Amén. Amén. Ya acabé. ¿Mm? ¿Mm? No, porque estoy dando la clase. ¿Mm? A la esposa te trae un poquito el cuerpo cortado. Ahorita tienen que cuidarse mucho con los cambios. Samuel ahorita yo lo oí hace rato tosiendo y así como que se anda agripando. Sí, no la levantada. Si tienen bufandita, tápense aquí sobre todo cuando andan en la afuera. Ya cuando están dentro, pues ya no están. Ay, pues la tengo como 20 archivos abiertos. Mi abuelita, ¿tienes trabajo? Sí. Mira mis manitas. ¿Necesitas traer?